mente transformada y cambiaron el mundo entero, Señor. Así cámbianos a nosotros, cambia nuestro carácter, cambia quiénes somos, Señor. Que no pasen 20, 30 años de caminar contigo sin que haya un cambio verdadero en nuestras vidas. Levántate, Señor, en medio de nosotros y prende fuego en nuestros corazones, una llama incesante, una llama que nos dé una sed por hacer tu voluntad. Que podamos levantarnos a interponernos contra cualquier cosa que se levante contra ti, contra tu palabra, Señor. Danos el poder y la unción para seguir caminando y para llegar a la meta que tú nos has propuesto, Señor. Abre nuestros oídos para escuchar de tu boca la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy les puse aquí un papelito, está aquí atrás de mí, porque quiero hacerles un dibujito durante el tiempo que estemos enseñando la palabra. Vamos a empezar en Deuteronomio capítulo 28. Este es un capítulo un poco difícil. ¿Por qué? Déjenme darles un poco de historia de cuándo se está desarrollando esto que sucede en Deuteronomio capítulo 28. Es más, vamos a ver desde el capítulo 27. Esto es ya que los israelitas, después de que salieron de Egipto, recuerdan que anduvieron 40 años caminando por el desierto, tuvieron muchas experiencias, la mayor parte del pueblo murió en el desierto, no alcanzaron a completar la jornada que Dios les había propuesto de llegar a la tierra de Canaán. La mayor parte de la gente que llegó a Canaán era una generación nueva. Moisés tenía más o menos como 120 años cuando él sabía que Dios ya lo iba a recoger. Y entonces escribió esto. En Deuteronomio capítulo 27, llegan a la frontera cuando están a punto de tomar la tierra de Canaán. Y en medio de dos montañas, dos montes que se llaman el monte Gerizim y el monte Ebal, Dios empieza a hablar y Moisés escribió todas estas palabras. Mire, capítulo 27, versículo 4. Bueno, desde el 1. Voy a saltarme varias partes. Voy a leer entre el capítulo 27 y 28. Ustedes léanlo detenidamente y 29. Todo esto nos habla de lo que está sucediendo en esta porción de la historia. Van a ver todas las bendiciones y maldiciones que fueron pronunciadas en medio de estos dos montes. En el capítulo 27, versículo 1 dice, y mandó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo prescribo hoy. Hoy les estoy dando mandamientos. Aparte de los 10 mandamientos, Dios les estaba dando leyes, reglas, y les estaba dando muchas advertencias de maldiciones que iban a venir sobre el pueblo si ellos eran desobedientes. Me voy a brincar al 3, dice, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hubieres pasado para entrar a la tierra de que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Será pues, cuando hubieres pasado el Jordán, que levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte de Ebal y las revocarás con cal. Brincamos al 12. Dice, estos estarán en el monte de Gerizim para bendecir al pueblo cuando hubieres pasado el Jordán. Y menciona 6 tribus. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. 13. Y estos estarán para pronunciar la maldición en el monte de Ebal. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Déjenme empezar mi dibujo aquí, a ver si me alcanzan a ver. Aquí tenemos las dos montañas, ¿verdad? Les dije que una era el monte Gerizim. Y el otro es el monte Ebal. Desde el monte Gerizim, Dios pronunció bendiciones para el pueblo. Y desde el monte Ebal, maldiciones.
donde dice, a ver, dijimos en el versículo 13, dice, estos estarán para pronunciar la maldición en el de Ebal. Está refiriéndose a los dos montes, dice, en el de Ebal, en el monte Ebal. Está refiriéndose a los dos montes, dice, en el de Ebal, en el monte Ebal. Y menciona 6 tribus de Israel que iban a estar del otro lado. Aquí, en medio de estas dos montañas, había un valle que se llamaba Shechem. Es muy importante este lugar de Shechem, porque, miren, Jacob, después de que trabajó allá con el tío Labán, para los que no conocen la historia, me estoy regresando cientos de años atrás, antes de que existiera la nación de Israel, antes de que fuera en Egipto y todo eso. La nación de Israel nació de 12 hijos que tuvo Jacob. Jacob fue uno de los patriarcas de la nación de Israel. Tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos eventualmente se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel, que son estas 12 tribus que acabamos de mencionar, que se pararon ahí en los montes. Jacob se tuvo que ir huyendo, algunos conocen la historia, se fue huyendo porque su hermano lo quería matar, se va a la tierra de su madre y allá se va a refugiar con el tío Labán, que era un pillo, un tramposo, y lo puso a trabajar y trabajó con él por 20 años. Todos saben la historia que los primeros 7 años trabajó porque se enamoró de la hija del tío Labán, de su prima. Antes se podían casar entre primos. Incluso en muchos de los países como Pakistán, India, todavía está permitido casarse entre primos, ¿verdad? Aquí no, pero allá todavía culturalmente no se ve mal. Pero bueno, él se enamora de su prima Raquel y pues, no tenía dinero, no tenía dote, y le dijo, yo te trabajo 7 años por tu hija. Trabaja los 7 años, y cuando le dan a la hija para casarse, obviamente la hija estaba toda cubierta con el velo. Despierta en la mañana siguiente y, oh, surprise, que era la hermana fea. Y pues viene enojado, imagínenselo, ¿no? Va a reclamar, dice, no, pues no hay devoluciones. Así es de que si quieres a la otra, aquí la costumbre es que la mayor se casa primero. Si quieres a la otra, pues trabajan otros 7 años. Se puso a trabajar los otros 7 años y bueno, se casa con Raquel y luego se trabajó otros 6 años como pago, ¿verdad? Porque no había tenido salario. Entonces, otros 6 años más trabajó, juntó dinero. Pasan los 20 años y viene de regreso con sus esposas, a sus concubinas, sus hijos, y van caminando, va de regreso a su propia tierra. Y cuando llegan a la tierra de Canaán, dentro de lo que es conocido como la tierra de Canaán, esta ciudad específica, Shechem, fue el primer terreno que fue a comprar Jacob. Jacob sabía que había algo muy especial en Shechem. Y el mérito que fue a comprar como su heredad, su herencia, fue y lo reclamó, ¿verdad? ¿Por qué tenía tan especial interés Jacob en Shechem? Dice la historia judía que Jacob se sentaba en las rodillas de su abuelo. El papá de Jacob fue Isaac, el abuelo era el abuelo Abraham. Dicen que se sentaba en las rodillas de Abraham y que Abraham le contaba historias de todas sus experiencias con Dios. Y de entre sus historias, él supo que el huerto de Edén había sido plantado ahí, en Shechem, que ahí había estado el árbol de la vida. Ajá. Curiosamente, cuando Jacob se hace viejo, a todos los hijos, híjole, también se volvieron una familia muy disfuncional, peleaban mucho, había muchos celos, y total que uno de los más chiquitos, que era José, le tenían mucha envidia a sus hermanos, al punto que lo querían matar, y en vez de matarlo, lo echaron en una cisterna y lo vendieron como esclavo. José era un jovencito cuando eso pasó, y se le fue de esclavo, y por, ¿qué será? 20 años tal vez, no volvió a ver a su familia, y el papá, Jacob, ya era un anciano, estaba devastado y lo hacía por muerto. Y esa es otra historia de cómo José creció en Egipto y llegó a tener gracia primero en la cárcel, primero en la casa de Potifar, luego en la cárcel, luego en la corte de Faraón.
Total que trae a la familia, se la salva de una hambruna y cuando llega la familia de Egipto eran como 70 personas de familia. Muere José y ¿cuál fue la orden que le dio a su familia? Le dijo, Dios los va a sacar de aquí. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía José que eventualmente Israel iba a salir de ahí? Abraham le había contado todo esto a Jacob y Jacob le pasó la información a José. Y José dijo, Dios va a sacar a su pueblo de aquí. Cuando salgan de aquí, no me dejen aquí. Van a agarrar mis huesos y se los van a llevar. Y si leen su Biblia, ¿dónde fueron enterrados los huesos de José? En Shechem. Había algo muy especial. Pasa mucha historia, y después de cientos de años, cuando 10 de las tribus de Israel se volvieron contra Dios y nada más quedó la tribu de Judá al sur y parte de la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus quedaron al norte, su doctrina se torció y empezaron a adorar dioses ajenos, los Baales, y entonces las 10 tribus del norte hicieron su capital en este mismo lugar, pero ya no se llamó Shechem, ahora se llamaba Samaria. Ajá. Ahora, estamos hablando que si Abraham, Jacob y José sabían que aquí había estado el árbol de la vida, ellos también tuvieron que haber sabido que ahí mismo, en ese huerto de Edén, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo ven aquí en las dos montañas, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Shechem, que después se convirtió en Samaria, con el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No sé si alcanzan a ver ahí mi árbol, se lo voy a remarcar más con esto. A ver si le entienden a mis dibujos. Y a ver si se alcanza a ver. Creo que sí se alcanza a ver. Entonces ahí está el bien, el mal, Perisim y Ebal, bendición y maldición. Bien y mal. Ahí en Edén estuvo el árbol de la vida, que no era nadie más que Jesucristo, la palabra, el verbo viviente. El verbo cuando todavía no había tomado una forma humana, no había encarnado. Este verbo viviente podía tomar la forma, y todavía puede, obviamente, pero él creó todo y él podía tomar la forma y presentarse como él quisiera. Se presentó como fuego ardiendo en medio de una zarza cuando se le presentó a Moisés. Se presenta de forma oral que se podía escuchar cuando dio la ley en el monte Sinaí. Se presentó como una roca cuando iba siguiendo al pueblo y la roca estaba viva y los iba siguiendo por donde quiera que iban caminando en el desierto, la roca se movía. Ese era el verbo, la palabra, el Cristo eterno. En el huerto de Edén simplemente escogió presentarse como un árbol de la vida y Dios les dijo, van a comer de todo árbol del huerto, incluyendo el árbol de la vida, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no van a comer, porque todavía no era su tiempo. Entonces aquí tenemos los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida le ofrece vida a una mujer ahí en Edén y la mujer lo rechazó y obtuvo maldición. Pasan cientos de años y ahora el árbol de la vida en carne y hueso llega a Samaria y se le presenta otra vez a una mujer y le ofrece la misma vida. Y esta misma mujer escoge la bendición e inmediatamente se convirtió en una productora de vida. No tuvo que ir ni a la escuela bíblica. Esa misma tarde se convirtió en una predicadora y prendió a toda la ciudad porque escogió por la vida, escogió la bendición. Y Dios nos presenta este cuadro ahora a nosotros de que hemos llegado a la frontera de dónde vamos a poseer nuestra porción de la tierra y nos presenta este cuadro otra vez de Shechem y las dos montañas, el bien
y el mal. Vamos a ver de qué se tratan estas montañas. Y por eso quiero que lean cuidadosamente todos estos versículos en el capítulo 27, 28 y 29, porque pronuncia todas las bendiciones y todas las maldiciones que Dios le dio a Israel eh, de, como advertencia, ¿verdad? Dios, cuando Él nos advierte algo, Dios no se pone a discutir. Y miren, si vemos a Dios como padre, Él es nuestro mejor ejemplo de paternidad, de cómo educar a nuestros hijos. Es como cultura, a veces estamos acostumbrados a decir, te estoy advirtiendo, te doy 3 para que lo hagas. Órale, no te dije desde hace rato que te bajaras de ahí, te voy a pegar. Y empezamos a gritarles, empezamos a regañar, ¿verdad? Dios no es así. Dios nada más dice, aquí tienes la bendición, aquí tienes la maldición. Puedes escoger la bendición, puedes escoger la maldición. Dios nos da 2 puertas. Estos 2 montes son 2 puertas. Ahí está una puerta y ahí está la otra puerta. Dios dice, tú puedes escoger por cuál puerta vas a entrar. Lo único que no puedes escoger es la consecuencia de lo que está detrás de la puerta. Así le dijo a Adán y a Eva, si comes de ahí, el día que de ahí comas, morirás. ¿Verdad? Y cuando escogieron mal y escogieron la muerte, Dios no se puso a regañarlos, no se puso a gritarles, no se puso ¿verdad? Él dijo, escogiste mal, vas para afuera. Entonces, no vamos a poder cambiar la consecuencia. Sí podemos cambiar nuestra elección, pero la consecuencia, ese no tenemos poder para cambiarlo. Si de veras quieres encontrar la voluntad de Dios, Él te la va a revelar para que puedas escoger bien. Ok, estoy tratando de llegar a este punto de la bendición y la maldición. Déjenme darles unos ejemplos de las bendiciones y maldiciones que están mencionadas en Deuteronomio 28. 28.1 dice, y será que si oyeres diligentemente, eso quiere decir, si escuchas con cuidado y con atención la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán a ti todas esas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños. Bendito tu canastillo y tus sobras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti o saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo, santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y te temerán. Y hará Jehová sobreabundar en bienes el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Está hablando de bendición material, pero después de ahí sube más allá de la bendición material y dice, abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo. Este depósito del cielo no son bendiciones materiales. En otras ocasiones les he dado alguna clase sobre los depósitos del cielo, que también es una palabra para decir almacén o granero o armería, la casa de armas. Dios te va a abrir la casa de armas para que puedas conquistar y puedas vencer y puedas ser un soldado. Ese es el buen depósito del cielo. Para bendecir toda tu obra de tus manos, y prestarás a muchas gentes y tú no tomarás prestado, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedeciereis los mandamientos que Jehová tu Dios
que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando, ni a diestra ni a siniestra, para ir a dioses ajenos para servirle. No te apartes ni a mano izquierda. Una vez que sepas cuál es la voluntad de Dios, adelante. Hay otra promesa en el libro de Isaías, en el capítulo 30, Isaías 30, 21, donde dice, siempre habrá una voz detrás de ti que te diga, este es el camino, andad por él y no torzáis ni a mano derecha ni a mano izquierda. Una vez que sabes cuál es la voluntad de Dios, se te ponga en el camino quien se te ponga en tu contra, sigue adelante y no tuerzas ni a mano derecha ni a mano izquierda, aun si son tus propios deseos. Si tienes la luz de Dios y sabes por dónde andar, sigue adelante, interponte en contra del enemigo, porque ahí Dios promete la bendición del monte Gerizim. Pero después les dice el Señor, en el versículo 15, y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos, si no haces caso, si desobedeces, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canastillo y tus horas. Maldito el fruto de tu vientre. Y empieza a dar una serie de maldiciones y maldiciones y maldiciones que iban a venir sobre el pueblo. ¿Se imaginan eso? Bueno, el mismo cuadro se le presentó a Adán y a Eva en el huerto. Y todos sabemos la historia, cómo escogieron. Pero la esperanza es aquella mujer samaritana cuando Dios le presenta a través de Jesucristo la oportunidad de tomar del agua de vida que él estaba ofreciendo. Ella inmediatamente la tomó. Y cómo transformó su vida, y no nada más la de ella, sino la de toda Samaria. Vayamos ahí mismo en el libro de Deuteronomio al capítulo 10, versículo 16. Diez 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La cerviz nos habla de la voluntad, ¿verdad? Aquí atrás donde le ponen el bueyes, ¿verdad? Que es de donde se les controla para arar la tierra. Dios les está diciendo, no endurezcan su cuello, no endurezcan su voluntad, no endurezcan su cerviz. El prepucio nos habla de una cobertura del corazón, ¿verdad? Una cobertura de insensibilidad a la voz de Dios, a la presencia de Dios. A veces tratamos de cortar los cables que conectan los sentimientos de nuestro corazón, ese corazón que ama, ese corazón que sabe obedecer, pero a veces no queremos ni escuchar, no queremos sentir nada. Hay gente que dice, ay, yo no quiero escuchar nada, no quiero saber de nada. Lo que está haciendo es engruesar el prepucio del corazón, pero el Señor dice, córtalo, circuncida el prepucio de tu corazón y deja mi voz entrar, deja que mi voz te guíe, deja que esta voz detrás de tus espaldas te diga por dónde ir en el camino. Pero hay una acción que nosotros debemos hacer. O sea, esto no nos está hablando de salvación. La salvación simplemente decimos, sí la quiero y ya. Dios ha pagado por la consecuencia, el pago de nuestros pecados, la penalidad que teníamos que haber pagado nosotros, Él la pagó. Pero esto no está hablando de salvación. Esto está hablando de elecciones que nosotros tenemos que hacer. Esto no sucedió al principio de la jornada de Israel como nación. Eso pasó cuando salieron de Egipto. Aquí ya habían pasado 40 años y estaban en la frontera de Canaán a punto de entrar y tomar la tierra en posesión. Así nosotros estamos al final del tiempo y estamos a punto de tomar la posesión eterna de lo que Dios nos ha prometido. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a ver cómo le hacemos para no estar en condenación, para no tener estas maldiciones. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice aquí, ahora pues, ninguna condenación, ninguna maldición hay para los que están
en Cristo. Subraye con rojo esa palabrita en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. No andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra en español, es la palabra en gramaticalmente en español es una palabra invariable que solita no tiene significado, pero por ser una preposición indica lugar. Nos habla de un lugar, estar en Cristo. Y un lugar no es algo que pasa solito. Un lugar es un lugar donde nosotros escogemos levantarnos, caminar y llegar a ese lugar. Es una locación, es un lugar, no sé de qué otra manera describirlo. Es un lugar donde tú escoges estar. Para evitar las maldiciones que están mencionadas en el libro de Deuteronomio, tú tienes que agarrar tus pies y ordenarles ir al lugar en Cristo. Tú tienes que escoger ir a tu lugar de oración. Es un lugar donde tú escoges estar en Cristo. Tú escoges ir a comer de la palabra. Tú escoges ir a unirte a una iglesia. Tú escoges buscar tu propósito en la vida. Tú escoges buscar el mensaje de tu vida que Dios quiere que tú proclames en el mundo. Es un lugar que tú tienes que escoger y tú tienes que escoger la voluntad de Dios. Ni Dios te puede obligar. Dios te da las opciones, pero tú tienes que escoger. Tú tienes que decidir, y si tú quieres estar en Cristo no hay ninguna condenación. En Cristo no hay ninguna maldición, pero es algo que tú tienes que ser un acto de tu voluntad. Tiene que activarse algo en tu voluntad y decidir, voy a estar en Cristo, voy a buscar la voluntad de Dios. He estado haciendo las cosas mal, he estado perdiendo el tiempo, he estado rebelde, me fui de la iglesia hace tiempo, hace mucho que no como de la palabra de Dios, hace mucho que no estoy con el cuerpo de Cristo, con mis hermanos, con aquellos que me motivan a caminar, con aquellos que me impulsan, que tal vez aún me sacan fuera de mi zona de comodidad, pues aunque me sienta incómodo, voy a regresar a la iglesia, que el pastor me diga dónde estoy mal. Pero hermano, es tan fácil escoger el monte Ebal porque pues hay mucho placer al principio, ¿verdad? Nos jala mucho el dinero, nos jala mucho el pecado, el mundo, y a veces hasta lo queremos meter a la iglesia. Pero eso nos habla de quién es nuestro Dios. Dios dio todas estas leyes que están ahí, no nada más los 10 mandamientos, sino todo un montón de leyes y cosas que pueden ustedes leer ahí en Deuteronomio 27, 28, 29, montones y montones y montones de reglas. ¿Saben para qué? O sea, obviamente como somos seres humanos, no vamos a poder guardarlas absolutamente todas, pero para eso vino el Señor Jesús, para cumplir la ley y cumplirla en nosotros a través de su gracia. Pero una cosa es decir, como quiera no puedo cumplir la ley, pues entonces voy a pecar. Dios sabe, Dios me da gracia, así es de que no pasa nada, voy a pecar. Eso no. Eso es una actitud donde estás consintiendo el pecado y eso a Dios no le agrada. No lo agarremos de pretexto. No es un pretexto, ni una excusa, ni una licencia para pecar. Tiene que ver con una actitud del corazón, que aunque no puedo cumplir todas y cada una de las leyes que están ahí, porque la ley es dura, la ley es imposible que un humano la logre cumplir, pero en mi corazón está el deseo y el anhelo de caminar en la voluntad de Dios, y me voy a quitar de encima todos los demás pesos, todo lo que me detiene de llegar a mi meta, tanto en esta vida como en toda la eternidad, me los voy a quitar de encima y voy a seguir caminando con Dios y voy a cumplir su voluntad, me cueste lo que me cueste. Eso es estar en Cristo. En Cristo. La gramática en español es muy chistosa, ¿verdad? A veces nos echan palabras muy rebuscadas. Dice aquí, averigüé que la palabra en es una preposición locativa.
Eso quiere decir que indica lugar. Bueno, a veces hay mucha gente que, a mí sí me gustaba la gramática, pero a mucha gente que no le gusta. Ahora la encuentro medio humorística cuando leo todas estas palabras, preposición locativa. Pero sí es cierto, la palabra en quiere decir estar dentro de, estar en un lugar. Y ahorita estoy en mi casa porque escogí venir a entrar y sentarme aquí en esta silla en mi casa y compartir la palabra de Dios. Entonces, para poder estar en Cristo, necesitamos levantarnos de donde estamos y escoger ir allá a donde sabemos que está su voz. Hermanos, ahí están las opciones delante de tu vida. Solamente tú sabes lo que estás viviendo ahorita. Solamente tú sabes, a lo mejor estás, ¿qué decido? ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sé para dónde ir. Ahí está, delante de ti, la bendición y la maldición. Y hay veces que escoger la bendición no va a ser fácil, pero escógela, porque Dios promete tantas cosas. Escudriñalas. Lee una vez más estos capítulos de Deuteronomio y escoge bien. Siempre habrá una voz detrás de ti que te diga, este es el camino. Anda por él. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que esto les motive, que los inspire y nos vemos aquí dentro de 8 días. Dios les bendiga. Amén.